La reciente visita del jurista español Baltasar Garzón en República Dominicana ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de la despenalización del consumo de drogas, pues asegura que la humanidad hace tiempo que perdió la guerra contra el narcotráfico y que al día de hoy no tiene sentido que haya países que todavía penalicen el consumo de marihuana. A estas declaraciones se sumaron las del precandidato presidencial y ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, quien señaló que el consumidor de drogas no puede ser visto como un delincuente, pues lo que necesita es ayuda y comprensión y no prisión. Propuso una revisión de la ley de drogas que criminaliza el consumo a fin de modificarla con un enfoque de salud pública. Distintos sectores se han pronunciado a favor y en contra de estas propuestas. Hoy, en esta Noche Mariacela, debatimos con juristas y personas que trabajan día a día con adictos sobre las posibles consecuencias de una despenalización del consumo de drogas. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países? Y si podría ser aplicado en República Dominicana. Ese es el debate en la mesa de esta Noche Mariacela. Bueno, nuestros invitados en el día de hoy, Juan Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, gracias por estar con nosotros. Cándido Simón, abogado, gracias Cándido. Tenemos aquí a la derecha a Víctor Figueroa, médico psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Trajano Potentini, director de la Fundación Transparencia y Justicia. Y Miron, bueno, aquí vamos a tener problemas. Miron Swiatkowski, polaco, el apellido, polaco, claro. Psicólogo clínico especialista en adicción, Miron Swiatkowski. Este es el tema. Vamos a empezar con Cándido. Cándido, porque cuando Baltasar Garzón vino al país y puso el tema sobre la mesa, que muchas veces se ha tocado, pero aquí se dice, eso está muy lejos de que pase en República Dominicana, de que se debata. Ustedes dieron unas declaraciones. ¿Cuál es su posición frente a lo que argumentaba el juez? Que él decía sobre la despenalización del consumo, y de hecho después Domínguez Brito habló precisamente de eso también. Sí, mi posición es la misma de la Oficina de Creación de Políticas Públicas contra la Droga y el Delito de la ONU, que en el año 2015 admitieron que la política pública de guerra contra el narcotráfico fracasó, que eso fue producto de una coyuntura implementada en Estados Unidos a partir de la década del 70, pero que esa política pública ya fracasó. Eso está reiterado en informe del año 2015, publicado en el 2016, está reiterado en un informe que va a publicarse en próximo mes, precisamente de esa comisión, requiriendo de la ONU que se diseñe un plan de sustitución de la persecución por la prevención, bajo el mismo criterio de que la política pública de persecución militar, como si fuera una estrategia de guerra, eso fracasó. Y entonces dan unos datos espeluznantes. Dan cuenta de que entre el año 2009 y 2018, porque el informe se rinde cada 10 años, por lo menos para promover políticas, cambios de estrategias y políticas públicas de control del consumo de drogas, da cuenta que entre el año 2009 y el año 2018 había en el cómputo establecido al 2014, en ese periodo, había un promedio de 250 millones de personas consumiendo droga, y que el año 2018 se incrementó a 275 millones, es decir, 25 millones más de personas consumiendo droga en el mundo. Hay datos que dan cuenta de que es el negocio más rentable del mundo y no le pagan impuestos a los estados, que fue un poco lo que dijo Mujica cuando se le preguntó por qué él estimó pertinente viabilizar una ley de regulación, óigase bien, que es distinto a la legalización, regulación de la venta de drogas, para que el Estado lo asumiera. Me dijo, bueno, muy sencillo, es que es el negocio más rentable del mundo, los venden en nuestros estados y no nos pagan impuestos. Lo dijo un poco a su manera. Pero fue con la marihuana. Sí, con la marihuana, que no es con todas las drogas. De hecho, en Estados Unidos, que es precisamente donde nos viene esa política agresiva de la guerra contra el narcotráfico, y no solo en esa área, sino en sede judicial, es de donde viene esa política pública, y en los mismos Estados Unidos ya han admitido que tienen que cambiar de estrategia. Y déjeme decirle,
Nueva York no es la capital del mundo, pero se parece mucho. Y ya allí está consignada la posibilidad de que se consuma una proporción determinada y controlada de marihuana. Y Washington, que sí es la capital de los Estados Unidos. Es decir, en el mismo Estados Unidos, que es donde nos viene la política pública, ya han tomado en consideración un cambio de estrategia. La despenalización del consumo personal de marihuana. Pero una cosa es la marihuana y otra cosa son las drogas duras. Claro. Una cosa es la despenalización del consumo y otra cosa es la legalización de la venta de las drogas. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. Exacto. ¿Cuál es la posición Esencialmente, suya, que si bien se regule, por eso prefiero hablar de regulación y no de legalización, se regule, se admita en normas que existe el consumo y se trate a los consumidores con una política de salud pública, porque es sanación lo que necesitan, desmontar el proceso de persecución penal, porque en sede judicial el incremento de penas y la reducción de garantías procesales tampoco ha funcionado. Hoy en República Dominicana, ¿qué dicen nuestras leyes? ¿Cómo se trata al consumidor en la ley de drogas en nuestro país? ¿Y al consumidor de qué tipo de drogas? No, y si hace alguna diferencia en la ley, me parece que no. Mira, elemental. ¿Cómo lo trata la ley? Ajá. Que ya tiene 40 años. La ley 50 del año 1988. Tiene 40 años y me pregunto si con el incremento de las penalidades que establece esta norma se ha reducido el consumo de droga en los últimos 40 años. 30 años. Sí, 30 años, sí, correcto. Soy malo en matemática, por eso estudié Derecho. El punto es que es lo que hay que preguntarse, si en esos 30 años realmente se ha reducido el consumo de droga en el país. ¿Qué es lo que se está haciendo en la práctica? ¿Cómo trata la ley? ¿Cómo trata la ley al consumidor? Como criminales. Mira, pero o sea, una sanción penal. Un cigarrillo de marihuana o al que tiene bolsa de... Pero pudiéramos tal vez 6 meses, salirnos... 2 años, simple posesión. 6 meses, sí, pero pudiéramos un poquito salirnos de aquí, de la discusión. Y digo esto porque me gustaría presentar la base de cuál es la posición nuestra. Yo de verdad que lamento, y es un yerro que yo perfectamente pues se lo asimilo y lo entiendo, el ex magistrado Baltasar Garzón, aun cuando califico de locura el que en la República Dominicana se esté haciendo el planteamiento de la despenalización o legalización del consumo de drogas, aún las drogas blandas, que es la que se contempla. Siempre se habla de la... Pero siempre se habla de la marihuana. Pero también claro, dos conceptos. Despenalización es una cosa y legalización es otra. Claro. Está juntando. Bueno, la despenalización, por lo menos del componente del consumo, que fue el aspecto que había planteado. Yo digo esto porque no podemos deslindar, no podemos apartar el componente consumo de drogas de lo que es, de lo que es la variable del tema delincuencia. Entonces, hablar por un lado que pudiéramos despenalizar, legalizar, aún puedan haber diferencias conceptuales, estaríamos desconociendo que más del 30% de todo el quehacer delincuencial de la República Dominicana radica en el consumo y que aún más diríamos que perturbador resulta el hecho de que nos vamos a encontrar de que somos un país puente y de que en los últimos tiempos, como país puente, triángulo para llevar drogas no solamente a Estados Unidos, sino a Europa, ya el peaje se está pagando no solamente con dinero, sino también con drogas, y estamos hablando entonces de un microtráfico creciente que tendría un efecto devastador dentro de lo que es el componente social, porque tendríamos que invertir más en hospitales, más en cárceles, más en tratamiento, más en salud pública. Entonces, por eso digo que es una locura desconocer ese contexto y extrapolarnos, traer informes como el que plantea Cándido de la ONU, que no está a tono con lo que es la realidad de la República Dominicana. Definitivamente. Pero hay que hacer una aclaración y vuelvo, insisto, antes de irnos a la pausa. Marihuana, droga suave, mucha gente dice, eso hace menos daño que el alcohol. Hay estudios que lo prueban, etcétera. Drogas duras. ¿Qué es lo que más se consume en República Dominicana? ¿Y qué es lo que más, lo que más se comercializa y más dinero deja y más delincuencia produce? ¿En qué tipo de droga en República Dominicana? Y si la marihuana per se es una droga tan dañina como otras drogas. Todo eso vamos a hablarlo cuando regresemos de la pausa y queremos escuchar a los médicos, que son los que conocen estos efectos más que nadie. Ya volvemos.